Acontecimientos trágicos en la Tanaj presentados con la palabra Vayehi. Esta es la tercera parte de la quinta aliyá correspondiente a la porción en la Torá que se encuentra en Vaikra, Levítico capítulo 10, del verso 16 al 20. Realizaremos esta clase bajo el permiso del Todopoderoso. Y recordemos que hemos visto dos casos anteriores, tres casos. El de Amrafel, que es Nimrod, el de Acab, rey de Israel, y el anterior, que fue el de Ahasverosh, que es Asuero. Hoy estaremos realizando el estudio de Ruth en el número 4. Y está en Ruth 1:1 y se nos dice, Vayehi bimei, y ocurrió en los días del juzgamiento de los jueces. Eso está en Ruth 1:1. A pesar de que la desgracia más evidente en ese momento en Eretz Israel era el hambre, el texto, el pasuk, no hubiera utilizado el tiempo y el término Vayehi para indicar esta tragedia, sino para la presencia de una desgracia más profunda. La verdadera tragedia fue, y explica el Midrash, que en esos días el pueblo juzgaba a sus jueces. Como decimos en los dichos populares, los pájaros le tiran a las escopetas. Podemos explicar la situación de ese momento con una parábola. Recordemos, Naomi desciende a Moab y es allí donde sus hijos se casan con las hijas de Moab, Ruth la moabita y su otra hermana, que ya sabemos que el propósito que Hashem tenía con eso, que de Ruth vendría el Mashiach. El emperador envió una delegación de ministros para recolectar impuestos en una provincia determinada. Llegaron allí y pidieron la suma que se adecuaba. Sin embargo, el pueblo no solo rehusó a pagar, sino que también golpeó e incluso colgó a los delegados. Trataron a los delegados de la misma forma en que ellos mismos debían haber sido tratados. De manera similar, cuando un juez sentenciaba con un determinado castigo a un hebreo, primero se le sentenciaba al juez. Por eso el grito doloroso Vayehi, debido a que todas exclamaron, pobre de la generación que juzga a sus jueces. Un comentario de esto es que nuestra interpretación acerca de la generación que juzga a sus jueces se basa en el Midrash Tanjumá Shemini 13. La mejor versión se encuentra en la Gemara Baba Batra 15. Y esta explica que la mayoría de los jueces en ese entonces eran corruptos. Por eso, cuando un juez reprendía a un convicto, decía, quita la esquirla del diente, lo cual significa abstente de ese tipo de transgresión menor. Y el convicto le replicó, ¿por qué no te quitas primero el tablón entre tus ojos? Le dio a entender al juez que él era culpable de crímenes mucho más serios que los de él. Por lo tanto, esa generación no aceptaba la autoridad de los jueces.
Nuestro Maestro de verdad y de justicia, Su Majestad electa Yeshua, el Melech HaMashiach, candidato electo por el cielo, citó las mismas palabras, el mismo espíritu de los sabios. Dijo, antes de hablar de tu prójimo, parafraseando, quita la viga que hay en tu ojo para que puedas quitar la paja de tu prójimo. El mismo espíritu de los sabios. Qué precioso. Debido a que la sentencia que merecía la parte culpable no se ejecutó en la tierra, la generación fue castigada por la hambruna. Rabí Ismael sostenía que la expresión Vallejí, aún si esta palabra Vallejí, sin la palabra Vimeí, como aparece en su pantalla, tenía una carga de desgracia en donde aparecía no todos los jajamim, los sabios de bendita memoria, aceptaron este principio, lo que decía el rabí Ismael, que siempre cuando aparece la expresión Vallejí y aún sin la palabra Viemi, tenía una carga de desgracia. Entonces, no todos los sabios aceptaron este principio. Sin embargo, él sostenía que era así sin excepción. Ahora veremos un caso especial. El quinto caso. Entonces, ¿cómo puede explicar el verso en Génesis, Bereshit en hebreo, capítulo 1, verso 3? Y Elohim dijo, que haya luz, Vallejí, y hubo luz. ¿Cómo se explica eso? Vallejí, y hubo luz. Replicaron Jajamín, ¿acaso no fue la creación de la luz y un acontecimiento maravilloso? El texto alude también a una implicación triste. Él contestó, la humanidad nunca tuvo el privilegio de la luz que se creó en el primer día. Esa creación de esa luz que se menciona Or en hebreo, no está hablando del sol y la luna, porque esos aparecieron hasta en el cuarto día. Hashem decidió que los malvados que vendrían en las generaciones siguientes no merecían disfrutarla. Entonces él reemplazó por la luz solar más débil, la cual poseemos hoy en día. ¿Se imaginan? Si solo la luz solar es débil comparada a la del primer día. Él guardó la luz brillante y fuerte para los sadiquín en el Gan Edén, para los justos. De todos modos, Jajamín insistieron, la palabra Vallejí aparece durante toda la narrativa de la creación al final de cada día. Hay una buena razón, por eso explicó Rabí Ismael. La Torá nos revela de esta manera que el Todopoderoso no creó el universo físico en un estado de perfección absoluta. Sus trabajos necesitan ser mejorados antes de que el hombre pueda disfrutarlo. Por ejemplo, los cereales no se pueden comer crudos, se los debe moler y hornear para que sean comibles o comestibles. Ahí está la respuesta. Vamos a ver el caso número 6. Se encuentra en Bereshit, Génesis 39, 2. Entonces los sabios le cuestionaron acerca del otro texto, que es el citado en la pantalla. Le preguntaron, ¿por qué es que la Torá dice con relación a Joseph Hasadik, Joseph ben Jacob, uno de los 12 hijos, y cita, Vallejí, y Hashem estuvo con Joseph, y él fue un hombre próspero, exitoso? Entonces no es una desgracia lo que le están diciendo ahí al rabino. Este verso
este pasuk pronostica tragedia. Como resultado del éxito de Joseph, su jefe le tenía confianza absoluta. Al observar esto, la esposa de Potifar sintió que ella podía seducirlo, ya que él no debía rendir cuentas por sus acciones a su jefe. Pese al desafío de los sabios, Rabí Ismael nuevamente continuó probando que cada vez que en las Sagradas Escrituras, en la Tanaj, aparece la palabra Vallejí, señala alguna calamidad. Finalmente, nuestra parashá ilustra este principio de Vallejí, que es la que estamos estudiando ahorita, la parashá Shemini, y es el caso número 7. El relato del octavo día de la inauguración del Mishkan, como decíamos, primero menciona la palabra Vallejí Shemini. En la inauguración del Mishkan se introduce con el término Vallejí, presagiando que su júbilo iba a sucederse con un hecho trágico: las muertes de los dos hijos de Aarón Jacob, Nadab y Abiú. Que el Todopoderoso les bendiga y les asista en todo. Y Be'ezrat Hashem, con la ayuda del cielo, estaremos mañana dando inicio a esta trágica situación de los hijos de Aarón Jacob. Shalom Ubrahot.